Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Un nuevo alivio. Luego de que el gobierno anunciara que subsidiará la mitad de la prima de los trabajadores que ganen un salario mínimo, les contamos los requisitos que deberán cumplir las empresas y las reacciones entre los gremios. Borrón y cuenta nueva. El Congreso aprobó finalmente el proyecto de ley que beneficiará a los deudores morosos. ¿De qué manera les servirá y qué trámites le faltan? En minutos en Signo Pesos nos lo explica uno de los senadores que ha impulsado este proyecto. Buscan evitar la deserción. Les presentaremos los planes que han puesto en marcha algunas universidades del país para facilitar el pago de sus matrículas. Y empezamos con las reacciones por la decisión del gobierno de subsidiar la mitad de la prima de junio de aquellos trabajadores que devengan un salario mínimo, que se calcula en cerca de 4 millones de empleados. Veamos. Los trabajadores en el país que ganen un salario mínimo y que estén contratados de manera activa y formal en estos momentos tendrán el subsidio gubernamental del 50% del pago de la prima de junio. El otro 50% tendrá que ser pagado por el empresario, pero bajo acuerdos o consensos con el trabajador, bien sea en una fecha distinta o pagarlo a 2 o a 3 cuotas. Esta noticia beneficia a cerca de 4 millones de personas. Sin embargo, las centrales obreras piden al gobierno buscar más recursos para que la prima les llegue a todos los trabajadores formales. Nosotros queremos que se garantice el pago de la totalidad de la prima para todos los trabajadores, no solamente para los del mínimo legal, sino para todos. Es una decisión a medias que indiscutiblemente no resuelve el problema en los sectores fundamentales que lo necesitan, que es en las micro, pequeñas y medianas empresas, en donde el colapso económico es total. Por su parte, los empresarios del país recibieron con buenos ojos este anuncio del gobierno nacional. Esto, unido a programas como el PAEF, el subsidio a la nómina, son mecanismos que ayudan definitivamente a proteger el empleo. Se protege el ingreso de millones de colombianos que ganan un salario mínimo y que son trabajadores formales. Y segundo, porque también se entiende las necesidades y las dificultades que viven miles de empresarios que no tienen con qué pagar la nómina. Sin embargo, reiteran que es necesario un acuerdo para los millones de colombianos que hoy ganan más del mínimo y tienen ese derecho de prima. Hacemos un llamado a las empresas para que en la medida de sus posibilidades, en la medida de sus viabilidades, hagan el mayor esfuerzo posible por tratar de transferirle a los trabajadores el valor de esa prima dentro del plazo pactado o en el menor plazo posible. Y plantean un SOS para todos los empresarios que seguirán sin ingresos y sin producción por cuenta de la pandemia. Nos sigue preocupando muchísimo qué va a pasar con las empresas que siguen cerradas y van a seguir cerradas después del 1 de julio. Habría que buscar una solución entre gobierno y empresarios para llegar a un acuerdo en este sentido. Todos los empresarios, personas jurídicas y personas naturales que realicen una actividad de comercio y que tengan el registro mercantil tienen derecho a recibir este subsidio del 50% con los mismos trámites que están haciendo ante los bancos para reclamar el subsidio a la nómina. Y la otra noticia económica que ha centrado la atención en el país tiene que ver con el proyecto de borrón y cuenta nueva, el cual fue aprobado en último debate por la Cámara de Representantes. Ahora pasa a conciliación entre la Cámara y el Senado. Falta la revisión por cuenta de la Corte Constitucional, también la sanción presidencial. Pero en Signo Pesos queremos que usted conozca cómo lo beneficiaría en la práctica este proyecto y por eso hemos invitado al doctor David Barguil, uno de sus impulsores. Congresista Barguil, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Un saludo para todos los televidentes. Doctor Barguil, ¿en qué consiste esa amnistía para los deudores morosos? Bueno, la ley contempla varios beneficios. El primero es una amnistía por una única vez para quienes ya se pusieron al día, pero también para quienes después de aprobada la ley en los próximos 12 meses, es decir, tendremos un año entero de plazo para recibir el beneficio, se pongan al día. Esas personas salen inmediatamente del reporte negativo, es decir, no van a estar allí, se les va a borrar esa información negativa y se les restablece su calificación. Eso les va a permitir volver a ser sujetos de crédito, no solo en bancos, en cooperativas, en establecimientos de comercio, con empresas de telefonía celular. Es una segunda oportunidad para que puedan, hombres, salir adelante y sacar adelante también sus negocios. Segunda decisión de la ley. Las pequeñas deudas, aquellas por debajo de 130,000 pesos, les tendrán que enviar 2
comunicaciones antes de reportar al usuario para que la gente tenga la oportunidad, hombre, de pagar y se evite la sanción. 3, las víctimas de suplantación. Hoy en día la gente se da cuenta que fue víctima de estafa cuando ya está reportado y tiene que esperar que se agote el proceso judicial para que lo saquen de la central de riesgo, que eso puede tardar 8, 9 años. Con esta ley, con la sola denuncia en la fiscalía, sale del reporte negativo. Y por último, las consultas en las centrales de riesgo son gratuitas, no pueden afectar la calificación y se prohíbe que para poder dar un empleo en Colombia se consulte a las centrales de riesgos. Pues muy interesantes todos estos puntos, doctor Barguil. Con un ejemplo, si una persona tiene en este momento un crédito hipotecario, ¿sí? Está pagando una vivienda y tiene un crédito por un valor grande, pero se ha colgado, no sé, imaginémonos en 7 cuotas, para que lo saquen de las centrales de riesgo, ¿tiene que pagar todo el crédito o simplemente las cuotas que tiene colgadas? Hay 2 alternativas, o pagar lo que esté en mora, no es todo el crédito, es lo que esté en mora, pero también hay otra alternativa. Si hace un acuerdo de pago con la entidad con la que tiene el crédito y hace una refinanciación del crédito, pues ya no está en mora, tiene un nuevo plazo, también sale del reporte negativo, de manera que pueda tener nuevamente la posibilidad de crédito y que no le pongan, hombre, esa barrera tan grande que es la que ha llevado a millones de colombianos al gota a gota y al pagadiario porque no accede al crédito formal. Doctor Barguil, ¿qué pasará un año después de entrada en vigencia esta ley con las personas que se empiecen a colgar de ahí en adelante? Pues no solo las que después de un año, recuerde que esta amnistía es por una sola vez. Usted recibe el beneficio, pero se vuelve a colgar, pues va a terminar reportado en las centrales de riesgo, porque esta ley nunca ha contemplado generar una cultura del no pago en el país, sino es brindar una segunda oportunidad. Mira, hay gente que ya pagó, pero sigue reportada por años y años. Esas personas van a salir inmediatamente. Son 7 u 8 millones de colombianos los que hemos calculado que van a recibir un beneficio directo a través de esta ley. Doctor Barguil, una duda que hay en redes sociales. ¿Están perdonándole a la gente la deuda en mora o no? No, por supuesto que no. Eso es decir, imposible. Lo que estamos es perdonando ese castigo del reporte en la central de riesgo, en Datacrédito, en cualquiera de las centrales de riesgo que hay en el país. Y hay que pagar para poder recibir el beneficio o hacer un acuerdo de pago para salir de la mora y recibir el beneficio. Doctor Barguil, le quiero hacer una pregunta con mucho respeto porque la he escuchado de algunos gremios, un ejemplo que he escuchado de algunos gremios, de algunos originadores de crédito que se opusieron a esta iniciativa. Y es que si yo tengo, no sé, 500.000 pesos y le pido a usted el favor que me guarde esos 500.000 pesos, ¿usted se los prestaría a alguien que no conoce, a alguien que no sabe cuál es su historial crediticio, si es buena o mala paga? Es que eso no es cierto, el historial crediticio no se elimina. Es más, la ley contempla que todo el historial positivo nunca puede ser eliminado para que pueda haber, por supuesto, toda una historia del comportamiento de crédito de la ciudadanía. Esto es por una sola vez en un crédito que usted tenga vencido, se puso al día y recibe el beneficio, no es recurrente en el tiempo. ¿Cómo es posible que podamos nosotros decir que la gente no se merece una segunda oportunidad? Mire, en medio de esta crisis del coronavirus, tantos colombianos que se han quedado sin empleo, empresas quebradas, ¿cómo no les vamos a dar una segunda oportunidad? ¿Cómo los vamos a seguir mandando para el gota a gota y para el pagadiario? Creo que es justo que le demos una segunda oportunidad a los colombianos. También escuché, doctor Barguil, y quisiera conocer su opinión, y es que la gran mayoría de los colombianos son buena paga y un porcentaje pequeño son mala paga o se han colgado por X o Y motivo. Pero que si los bancos o los originadores de crédito ahora no saben diferenciar entre el buena paga y mala paga, pues se van a restringir de ahora en adelante. Es posible que se frene un poco el crédito, que inclusive puedan llegar a subir tasas de interés y que esas personas a las que ustedes buscaban beneficiar terminen ahora sí yendo al gota a gota y al pagadiario. No, en el gota a gota y en el pagadiario están ya. Si no, pues salgamos a las calles de Colombia y miremos cuántos colombianos, porque no tienen crédito, han tenido que recurrir al gota a gota y al pagadiario. Es que estamos en Colombia, no en Suiza. O sea, hoy son miles o millones de colombianos los que están sin ninguna financiación. El crédito está restringido hoy, no por esta ley. Preguntemos todos los días a los microempresarios si les están prestando o no. Había una preocupación por un artículo de la ley que bajaba de 4 a 2 años el tiempo de caducidad del reporte. Eso fue lo que más le preocupaba a muchos. Eso se dejó como está, no se tocó. Se mantienen los mismos 4 años que antes se establecían para no generar ese tipo de riesgos. Pero miren, eso no es cierto. Siempre que vamos a sacar una iniciativa de estas adelante,
que busca beneficiar al colombiano de a pie, salen a decirnos que se puede restringir el crédito, las tasas. Hace 11 años hubo una amnistía como esta y ¿sabe qué sucedió? Lo contrario, bajaron las tasas de interés, hubo más profundización del crédito por una razón sencilla, va a haber más gente, obviamente más actores en el mercado, más competencia y más posibilidades de que haya crédito para los ciudadanos que lo necesiten. Pero hay quienes dicen que esa bajada de tasas de interés estuvo relacionada con un momento en el que en el mundo bajaron las tasas de interés en el sistema financiero. Pero hay un tema bastante interesante. Pero ¿y por qué no subieron? O sea, si lo que dicen es que suben y hubo una amnistía, ¿por qué no subieron? Yo no estoy diciendo que las tasas bajaron por la amnistía, pero lo que sí quedó probado es que no subieron las tasas luego de la amnistía. Pero porque estaban bajando a nivel internacional. Pero para no centrarnos en ese punto, porque hay otros temas que está destacando mucho la gente, por ejemplo, con los que se cuelgan en este momento de crisis económica, porque muchas familias están saliendo muy golpeadas o están siendo muy golpeadas en este momento por la crisis del coronavirus. Si se cuelgan con ese crédito por cuenta del COVID, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Los van a reportar? El gobierno incluso sacó un decreto previo a la ley que establece que si el ciudadano se acerca a la entidad bancaria, y eso lo contemplamos en la norma, para tratar de plantear una refinanciación, no pueden ser reportados, porque entendamos que estamos viviendo una situación extraordinaria, inédita, creo que en nuestra historia reciente, y esta ley lo que busca es volverse un elemento para la reactivación económica del país. Pero yo soy incisivo, hace 11 años hubo amnistía y las tasas no subieron. Eso nos demuestra que esto no impulsa que aumenten las tasas de interés, ni que haya una restricción del crédito. Lo que esto ayuda es a que más colombianos tengan la posibilidad de tener crédito formal, de sacar un electrodoméstico a cuotas, de ser codeudor del crédito para la educación del hijo, de poder aprovechar los programas de vivienda del gobierno que hoy son a través de las entidades financieras y que por estar reportados muchos colombianos de los más bajos o menores ingresos se han quedado por fuera de estos programas de vivienda. Doctor Barguil, para que nos explique un poco con mayor profundidad, esas personas que a veces se les olvida, tienen un saldo pequeñito, una deuda pequeña, se les olvida pagarla, ¿qué pasa con ellos? ¿Van a ser reportados también? La ley les va a ayudar enormemente porque se contempló que antes del reporte les tienen que enviar 2 comunicaciones para informarle que están colgados o que deben un saldo o que la cuota está por vencerse, deudas por debajo o cuotas por debajo de 130,000 pesos. Y las 2 notificaciones, la última tiene que ser 20 días el reporte para que la persona tenga la oportunidad de pagar y se evite ese castigo. Eso está muy chévere, doctor Barguil. Hay otro tema y me ha ocurrido y es que cuando voy digamos, a cotizar un crédito en un banco, como que me miran en un sistema y me dicen pilas, si va a ir a otro banco, no pida que nuevamente le consulten su historial crediticio porque eso le baja la puntuación. ¿Eso es cierto? ¿Y esa ley qué propone en ese sentido? Esa denuncia la hemos recibido y por eso aprobamos un artículo que dice, primero, que la solicitud de la información es gratuita, no se puede cobrar por ella. Segundo, que no puede afectar la calificación que tenga el usuario, cada colombiano, porque se haga una consulta de su estado, de su puntuación en la central de riesgo. Y tercero, que no se puede utilizar y no se puede consultar el estado de su calificación para otorgar un empleo tanto en el sector público como en el sector privado en el país. Doctor Barguil, pues muchas gracias por explicarnos tan en detalle lo recientemente aprobado en el Congreso de la República. Cuando ya sea una ley de la República, volveremos a consultarlo a ver si hubo cambios o no al respecto. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, un abrazo fuerte. El senador David Barguil, uno de los impulsores de esta ley de borrón y cuenta nueva. Y precisamente para hablar del sistema financiero, la banca hoy dice que se compromete a pagar la sobretasa de renta al sector financiero. La noticia fue confirmada por el presidente de Asobancaria. Veamos. Asobancaria acaba de conocer que si bien había solicitado el retiro de la demanda a la sobretasa a la renta, la Corte Constitucional siguió el proceso y admitió el estudio de la misma. Sin embargo, la banca en Colombia se compromete a pagar dicho impuesto en los términos en los que quedó establecido en la Ley de Crecimiento Económico. El sector entiende que en estos momentos de emergencia económica y sanitaria, el país necesita estos recursos para apoyar a los colombianos más vulnerables. Los bancos están comprometidos desde su rol y posibilidades a continuar aportando a la recuperación económica
en este momento tan complejo. Hay que recordar que después de esa ley de crecimiento, el sistema financiero, la banca paga unos puntos más de impuesto a la renta frente a las tarifas que tienen las demás empresas del país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos conoceremos casos de transformación empresarial en medio de esta pandemia. Detalles en segundos con Juan Fernández y la movida empresarial de hoy. Gracias por seguir con nosotros aquí en Signo Pesos. El presidente Iván Duque pidió hoy alivios en el pago de las cuotas de la deuda externa para los países emergentes. Esto con miras a que puedan seguir afrontando la emergencia por el COVID-19. Necesitamos que después de todos estos esfuerzos que traerán aumentos en el endeudamiento, hagamos una transición para la sostenibilidad fiscal y social de nuestros países. Y eso implica que haya un consenso en el mediano plazo sobre cómo aliviar muchas de las tendencias de amortización de esas deudas para los países emergentes, de tal manera que podamos recuperar crecimiento rápidamente y que eso nos permita proteger eficazmente el desarrollo social. Y las universidades del país decidieron poner en marcha planes de financiamiento para estudiantes nuevos, antiguos y aspirantes a las diferentes carreras para que de esa manera puedan acceder a la educación y evitar así la deserción universitaria. Veamos. Hoy la preocupación en las universidades por una posible deserción de los estudiantes es grande. Por eso las instituciones han buscado la manera de facilitar el pago y acceso a los próximos semestres. La Universidad Sergio Arboleda explicó que los descuentos del 10% en los semestres aplica para todos los estudiantes sin importar si hay o no un pronto pago. Todos los estudiantes, independientemente de la forma que vayan a pagar. Si lo van a pagar a crédito, etcétera, etcétera. Pero a los estudiantes que paguen antes de determinada fecha, la universidad les concede un 10% adicional, ¿correcto? Pero la totalidad de los estudiantes, independientemente de cómo lo quieran pagar, financiado, a crédito, de control, lo que sea, van a obtener el 10%. La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca implementó un plan de descuentos por estrato en los que se concederá el 30, 20 y 10% para evitar a toda costa una deserción estudiantil. Los cuales aplican a estudiantes nuevos y antiguos. El 30% de descuento para estratos 1, 25% de descuentos para estratos 2 y 3, 20% de descuentos para estratos 4 y más. En la Universidad Libre también fueron aprobados alivios financieros para los estudiantes nuevos y antiguos de pregrado y posgrado. Hemos definido en la Universidad Libre el otorgar unos descuentos a los estudiantes tanto nuevos como antiguos. A los nuevos permitiendo un beneficio hasta del 20% en el valor de su matrícula, a los antiguos permitiendo un beneficio hasta del 10% del valor de su matrícula. La situación sigue siendo preocupante. Según las cifras que ha entregado la Asociación de Universidades ASCUN, la deserción para el periodo 2021 estaría entre el 20 y 25% de los estudiantes. Daniela Morales, Noticias Caracol. Y llegó el momento de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Y cuál es el negocio del día? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Ahora que se acerca este fin del aislamiento producto del coronavirus, que está cada vez más cerca, pues hay empresas que han venido cambiando o ampliando mejor su foco de negocio y con ello una serie de nuevas oportunidades. La pregunta de moda ahora es ¿qué tanto están preparadas las empresas para el regreso de sus trabajadores y no solo de ajustar sus modelos de negocio o iniciar transformaciones digitales, sino en infraestructura o incluso en desinfección? Juan, ¿y qué casos de esas empresas se conocen? Pues van apareciendo casos interesantes, Víctor, como el de la empresa Kangoo Solutions, que se dedicaba a la logística y que hoy fabrica tapetes de desinfección con éxito, cerca de 1.000 a la semana. También hay compañías ya especializadas en la desinfección de vehículos u otras que con luces ultravioleta y ozono esterilizan áreas sensibles sin el uso de productos químicos, una solución que se ha usado ya en hospitales. Otras compañías, por ejemplo, como Murarte, también han dado la vuelta a su negocio para acomodarse
a la coyuntura. Su negocio antes era el de la renovación urbana, el de recuperar con murales patrocinados espacios públicos deteriorados de las ciudades, ejemplo, muros en los puentes, vías, o convertir neumáticos también reciclados en jardines verticales. Juan, ¿y qué hacen ahora? Pues Víctor, hoy han tenido el desarrollo de nuevas unidades relacionadas con ese regreso al trabajo para oficinas, centros comerciales, etcétera, que suenan interesantes como experiencia de bioseguridad. Ejemplo, instala módulos con cámaras térmicas en las entradas de los lugares, tapetes desinfectantes, esos lavamanos portables que se accionan con un pedal, aparatos de purificación de aire e islas fotovoltaicas con pinturas especiales que absorben el CO2. Incluso han desarrollado una aplicación que remunera a los ciclistas por cada kilómetro recorrido promocionando este tipo de transporte. Proponen dar ingresos a los usuarios de bicicletas mediante campañas que pueden hacer gobiernos y empresas. También, y ya verán que este será un buen negocio, el de las populares máquinas vending o dispensadoras que la compañía instala, que ya no solo serán o son de alimentos, sino de geles o tapabocas. Ese sí va a ser un buen negocio y se acordará de mí, Víctor. Hoy el mercado de esas máquinas, pero enfocada sobre todo a los alimentos, vale unos 90.000 millones de pesos al año, con más de 16.000 o 17.000 máquinas en el país, pero las que se instalarán para vender tapabocas, guantes, esos elementos de bioseguridad, van a subir esa cuota de manera importante. Entonces, fíjese, Víctor, que son más compañías las que se han venido cambiando su foco de negocio para aprovechar estas oportunidades ahora que las personas se alistan para salir de sus casas y regresar a sus trabajos. Juan, muchas gracias. Mañana nos vemos con otra movida empresarial. Que esté muy bien. Seguro, Víctor. Hasta mañana. Juan Fernández siempre con los negocios del día. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre una herramienta tecnológica que están utilizando algunos centros comerciales para monitorear los tiempos de compras de las personas y evitar aglomeraciones. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Algunos centros comerciales del país ya abrieron sus puertas al público y otros lo harán en los próximos días. Una herramienta tecnológica permite monitorear el tiempo que se demora cada persona haciendo sus compras e incluso si se presentan aglomeraciones. Veamos cómo funciona. Por medio de la señal Wi-Fi que transmiten los teléfonos celulares de los clientes, será posible monitorear si están manteniendo el distanciamiento social o no. De forma anónima recolectamos toda esta información, la procesamos a través de nuestra tecnología de ciencia de datos, con la capacidad de identificar un distanciamiento aproximado entre cada una de las personas que tiene un dispositivo, por ejemplo, guardado en su bolsillo o en su mano. En caso de que se presenten aglomeraciones, los administradores del centro comercial recibirán una alerta. Podemos analizar ese espacio comercial e identificar si ya se completó el aforo, si se sobrepasó el aforo, lanzar una alarma en caso de que se haya sobrepasado el aforo. Por medio de una plataforma y en tiempo real se puede monitorear dónde se encuentran las personas dentro de un centro comercial. En este caso, estas figuras de color rojo nos indican que las personas están guardando el distanciamiento social, mientras que estas sombras de color azul nos dicen que se puede presentar una posible aglomeración. Además, es posible monitorear qué lugares visitaron y cuánto tiempo llevan los clientes dentro del lugar. Podemos analizar por dónde ingresó una persona, a qué locales se ha dirigido, cuánto tiempo ha durado dentro de un centro comercial, por dónde salió. Y básicamente que el administrador tenga herramientas suficientes para poder garantizar las medidas de distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, generar alarmas en tiempo real y poder garantizar que todas las medidas de protección para la bioseguridad de los espacios se mantengan como lo exige la norma. Cerca de 10 centros comerciales del país ya utilizan esta tecnología a la fecha. Y a partir de hoy, los beneficiarios del programa Colombia Mayor pueden reclamar un nuevo giro del Gobierno Nacional para el pago de subsidios. Los beneficiarios deben dirigirse a los puntos autorizados en cada ciudad. Allí les entregarán los 160.000 pesos de esta ayuda decretada por la Presidencia. Como novedad, en este giro, el beneficiario podrá otorgarle un poder a un tercero para realizar este cobro.
Y esta es la cifra económica del día, muy importante a nivel internacional, 2.100.000, y corresponde al número de personas que en Estados Unidos durante la última semana solicitaron el subsidio por desempleo, según reveló hoy el Departamento de Trabajo. Con esto ya son 41 millones las personas que han pedido esta ayuda económica desde que comenzó la crisis por el coronavirus en ese país. Son cifras históricas, sin embargo tuvimos semanas de más de 6 millones de peticiones, así que la cifra se ha desacelerado y esto ha sido interpretado positivamente por los mercados. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. El dólar cayó, la tasa representativa que regirá mañana en Colombia será de 3.723 pesos con 42 centavos, perdió 20 pesos con 37 centavos. Por momentos el dólar en la bolsa inclusive estuvo por debajo de los 3.700 pesos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 1,55%, se ubicó en $35 con 28 centavos por barril. Por primera vez en varias semanas, el café para Colombia, el precio interno del café se ubica por debajo de la barrera del $1.000.000. En línea con la caída que ha tenido el dólar, también ha bajado la carga de café. Para mañana se estará comercializando en promedio en 975.000 pesos en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,26%. La acción que más subió fue la de Corfi colombiana, con una ganancia de 3,84%, y la acción que más bajó fue la de Avianca, protagonista todos los días. En una jornada sube, en la otra baja. Hoy retrocedió 21,25%, fue la acción más desvalorizada. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Hasta este viernes, es decir, hasta mañana, las entidades financieras recibirán las solicitudes de quienes quieran postularse como beneficiarios del programa del apoyo al empleo formal para recibir el subsidio a la nómina del mes de mayo. Este es un llamado de atención a los empresarios que deseen recibir esta plática. Y así terminamos por hoy. Mañana una agenda muy movida, tasas de interés, desempleo en Colombia. Los esperaremos entonces con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.